damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir nuestro curso de Cristología. Enviamos un abrazo a todos nuestros estudiantes por su esfuerzo, por su constancia. Gracias a Dios que podemos prepararnos a pesar de esta contingencia. Hoy estamos ya en la hora 12 de nuestro curso. El tema es la exaltación y el retorno futuro del Hijo de Dios. La tarea que tenemos es cite textos bíblicos sobre el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, cualquier versículo que hable de que Jesús va a regresar para reinar en el milenio o en su ejercicio de la gran tribulación, vamos a ver versículos. Hoy tenemos toda la exposición, pero usted puede buscar en alguna concordancia o en algún libro de estudio. Vamos pues a ver entonces el tema de nuestra hora 12. La exaltación del Hijo de Dios, o sea, Jesús después de morir y de ser humillado con la muerte de cruz y morir por nuestros pecados, fue exaltado. Tenemos alguna explicación doctrinal. Isaías 53 del 10 al 12 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo lo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó la vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí estamos, una cita que se cumple en Mateo 15:28 y Lucas 22:37. Recordamos que cuando Jesús fue sujetado a padecimiento, según Isaías 53, habla de sangre, de golpes, de un rostro desfigurado, pero también dice, verá linaje y repartirá con los grandes. Entonces Jesús tiene un linaje que es el fruto de su aflicción. Los salvos somos una bendición, somos un fruto de su padecimiento. Entonces es parte de la exaltación de Jesús que haya muchos salvos, o todos los salvos que ha habido. Y cuando dice repartirá con los grandes, habla de un lugar de preponderancia puesto por Dios. Efesios 4 del 8 al 10 dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Aquí es una cita de Salmo 68:18. Es una frase muy contundente que cautivó la cautividad. Es un juego de palabras en los idiomas originales, pero realmente habla de que todo lo que nos cautivaba, todo lo que nos tenía sujetos al pecado, humillados, esclavizados, Jesús lo cautivó. Jesús hizo esclavo esa condición de derrota, esa condición de reprobación delante de Dios, y dice, y subiéndolo alto. Nuevamente habla de una exaltación para Jesús por la obra que vino a hacer al darnos la salvación. Punto 3, Colosenses 1, del 15 al 20, dice, eres la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de sí reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta cita también está en Efesios 2:16. Entonces, cuando dice que es la imagen del Dios invisible, habla de su divinidad. Jesús nuevamente tiene toda la gloria como Dios porque fue humillado para darnos salvación, pero es exaltado nuevamente para que tenga la misma preeminencia que el Padre y que el Espíritu Santo. Y dice además que fue puesto como cabeza de todo. Principados y potestades, habla de demonios, poderes satánicos, todo está creado, pero está sujeto a Jesús. Y dice que toda la creación misma en él subsiste y él es la cabeza de la iglesia. También como cabeza de la iglesia Jesús es el jefe, Jesús es el Señor, Jesús es la primera persona que dirige la iglesia, y entonces pues ese es el lugar de preponderancia que tiene con nosotros. Y dice que también está todo sujeto a él porque después de la resurrección nos da la victoria a través de la cruz. Punto 4 dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí tenemos varios textos bíblicos. Entonces, cuando dice que Él es el autor y consumador de la fe, es un lugar de preeminencia también. Nos da la fe de ser salvos por su sangre, pero también tiene todo el señorío, todo el dominio, tiene toda la autoridad, y dice que es el consumador de la fe. O sea, finalmente en Él está todo lo que el Antiguo Testamento prefiguraba de fe, en Jesús está totalmente concretado. Él es nuestro Señor, y dice, por el gozo puesto delante de Él, padeció todo esto. Tenemos como un segundo punto de nuestro tema evidencias de exaltación. Un primer punto, la resurrección entre los muertos. Tenemos un inciso A, Mateo 28, del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces habla de que después de la resurrección, las mujeres que le encontraron en aquel huerto donde había sido sepultado, tiene toda la gloria. Le reconocen y dice que le adoraron. Muchas veces esta adoración que Jesús evitó durante su encarnación para que no se creara una confusión con los judíos respecto a los tiempos y respecto a la autoridad que él tenía, ahora nuevamente pueden adorarle. Y dice el Señor, no teman. O sea, tiene realmente toda la autoridad para dirigir la vida de su iglesia y de todos aquellos los que creemos en él. Tenemos un inciso B, Lucas 24, del 33 al 35. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Recordamos que son los 2 discípulos que van camino de Emaús, que ya muy noche Jesús iba caminando con ellos y ellos no le reconocieron. Y bueno, empezaron a contarle a Jesús la obra de la cruz, y Jesús les narró la escritura, y a la hora de partir el pan reconocieron que era el Señor. Pero dice que ya no lo vieron. Finalmente ellos regresaron a Jerusalén y contaron lo que había pasado, y dice que también a Simón le apareció Jesús. Entonces esta exaltación de Jesús no fue que Jesús se apareció a 1 o 2 personas, vemos a cuánta gente. Es parte de los temas en estos días. Jesús apareció a muchísimos discípulos y en todo ello recibe la gloria. Dice Lucas 24, 45 y 46, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Decíamos entonces esa narración que Jesús hace sobre la misma obra en la cruz después de su resurrección, y les dice a aquellos discípulos, era necesario que se cumpliera todo esto y que el Señor resucitara. Y también la resurrección como glorificación. Vemos entonces que Jesús, al ser levantado de la muerte, tuvo la bendición de darle el mensaje a los discípulos, y Jesús tiene todo privilegio. El lugar más elevado lo tiene Jesús. Inciso D, Juan 20, del 19 al 22, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces habla de cómo Jesús se presentó. Dice muy interesante, las puertas estaban cerradas del lugar donde ellos estaban, sin embargo Jesús se presentó en medio, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no está limitado por lo material, que Él se limitó voluntariamente en su tiempo de encarnación. Ahora puede traspasar las puertas o las paredes donde ellos estaban y les dice 2 veces paz a ustedes. Les da la paz y los envía a el ministerio. Y también cuando dice que les sopló el Espíritu Santo para que recibieran el Espíritu Santo, fue una acción didáctica, que ellos entendieran que Jesús murió y se iba a ascender después para la glorificación, pero está enviando al Espíritu Santo. Y en eso también es una glorificación. El Espíritu Santo, como ministra en la iglesia, es parte de la glorificación de Jesús, porque fue posible este ministerio del Espíritu gracias a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Un segundo punto de la evidencia de exaltación es la ascensión a los cielos. Inciso A, Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Propiamente la ascensión, aunque es un tema en futuro, si Dios permite que veamos, realmente el ser llevado al cielo, nuevamente después de toda la obra que hizo aquí de salvación, es una parte de la glorificación. Los discípulos vieron que Jesús estaba a la diestra de Dios. Recordamos que en el contexto judío, estar a la derecha de una autoridad era ser igual.
ser en un lugar de gran privilegio. Nuestra cultura no lo vemos así tal vez, pero en ese momento sí decía, a la diestra del Padre es igual de autoridad que el Padre y que el Espíritu Santo. Y eso ve Lucas 24, 50 y 51, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Este texto se repite en Hechos 1, del 10 al 11. Hablo aquí claramente que cuando Jesús a los discípulos se despidió de ellos, dice que los llevó en Betania. Propiamente ahí fue donde Jesús ascendió al cielo. Y cuando alzó las manos y los bendijo, habla nuevamente de la gran autoridad. Un ministerio sacerdotal de Jesús, alzar las manos y bendecirlos, habla de la gran autoridad que tiene. Murió y resucitó, y esta autoridad que ahora tiene es tan evidente. No es un estado de humillación como el que tuvo al morir en la cruz o al padecer todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros. Ahora está en un lugar como el sumo sacerdote, según lo narra también Hebreos, ¿no? Y dice que fue llevado al cielo. Esa es parte de la narración de la glorificación. Y eso se, Hechos 1.9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hablamos nuevamente de la resurrección en Hechos 1.9 y dice, hablando la narración, Pedro el apóstol, cuando está evangelizando, y dice, bueno, esto sucedió de esta manera y la iglesia reunida ahí en Jerusalén, la primera iglesia, los primeros discípulos, están narrando nuevamente la resurrección porque era determinante tener claro que Jesús fue llevado al cielo y dice, y fue una nube la que le ocultó de los ojos. Están narrando lo que había pasado días antes con ellos. Y esto de Efesios 1, 19 y 20 dice, y la cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Pablo el apóstol describe la glorificación de Jesús y dice la supereminente grandeza. O sea, esta exaltación de Jesús es sobresaliente, es destacada, es fuera de lo común. Tiene un lugar altísimo, el lugar más alto que puede dar a una persona, en este caso como el que nos resucitó por nosotros. Nuevamente Dios le da ese lugar altísimo, dice entonces. Y también la operación del poder, la cual operó en Cristo resucitándolo. Y ese poder está operando en nosotros. Y dice, y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Hablando de que la divinidad nuevamente recibe a Jesús y le pone en esos lugares celestiales los más altos en todos los niveles de autoridad que puede haber. Y eso es Efesios 4.10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, cuando hablaba de esa humillación que decíamos, el estado de humillación, cuando Jesús vino y estuvo en la cruz y fue golpeado y murió, fue algo voluntario, pero fue muy, muy humillante. Esa es la humillación de Jesús. Sin embargo, dice, el que descendió también ahora ha subido por encima de todos. Los cielos, habla aquí en plural, o sea, del universo. Imaginemos la altura que le da aquí al universo, la cual es incalculable, y dice, bueno, pues Jesús está por encima del universo y está llenándolo todo. Entonces, esa es parte de la glorificación de Jesús. Inciso F, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces habla ahí de cómo es indiscutiblemente grande, o sea, no podemos entender la grandeza de la gloria de Jesús. Y esta piedad, aquí es una palabra latina, habla de la fe. La fe que tenemos es que Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesús vino realmente como un hombre 100% a morir por nosotros. Cuando dice justificado en el Espíritu, habla de la labor en conjunto con el Espíritu Santo y la perfecta justicia de Jesús. Cuando dice visto de los ángeles, nos da un testimonio de que los ángeles vieron a Jesús. Vieron su encarnación, vieron la obra que hizo para que hubiera ese testimonio en ellos como criaturas. No participan en la salvación, pero fueron testigos del Salvador. Cuando dice predicad a los gentiles, pues es muy propio del apóstol Pablo, que la predicación va a todas las naciones, todos los no judíos. Creído en el mundo, habla del alcance de la salvación. Vamos a predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es nuestro trabajo, ese es el alcance. Y cuando dice recibido arriba en gloria, esta frase con que termina el texto nos habla de que en la gloria eterna, donde está el Padre y el Espíritu Santo, fue recibido Jesús, después de la obra de salvación y al ser en este momento con la ascensión. Tenemos un punto 3, la glorificación, inciso A, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
un texto que se repite en Gálatas 4, del 5 al 7. Entonces, habla Pablo de la justificación a la iglesia en Roma y dice, somos hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué tan grande es la herencia de Jesús que somos coherederos con Él? Nos da Dios un lugar altísimo, Él es incomparablemente grande, pero nosotros somos coherederos por la salvación, por el privilegio que tenemos de servir al Señor y la autoridad que nos da como iglesia, ¿no? Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, también vamos a padecer. A través de la historia, cuánta gente ha muerto, a cuántos han sido mártires por la fe y también en la vida cristiana padecemos por el ataque del mundo que no está de acuerdo con lo que predicamos. Y para que juntamente con él seamos glorificados, entonces habla de la glorificación de Jesús. Decíamos, el estado más alto, eso es gloria, la gloria, el brillo más excelente que puede haber, y ahí está Jesús. Esa gloria le pertenece a Él. Y nos da la bendición de participar y estar junto a Él. Inciso B, Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces ahora a la iglesia en Filipos, Pablo les habla y dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Fíjese usted la frase, ¿cuál fue la exaltación? Hasta lo sumo. O sea, absolutamente grande es la exaltación dada por la divinidad a Jesús. Dice entonces que esa exaltación, dice, es un nombre sobre todo nombre. Recordamos que en el contexto judío todavía los nombres eran así como en un gran escalafón. ¿Quién tenía un nombre más excelente? ¿Quién tenía más autoridad? Dice, Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. No hay ningún nombre por encima del nombre de Jesús. Dice, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y dice, todos los que van a estar pues reconociendo la gloria del Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos los que estamos humanos, ángeles y aún demonios, dice ahí, todos van a tener que reconocer la gloria de Jesús. Y esa es parte de lo que narra aquí Filipenses, ¿no? Cuando dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, nos habla de la salvación. Quienes somos salvos confesamos que Jesús es nuestro Señor y esto glorifica al Padre. El Padre es glorificado en que el Hijo es puesto como el gran Salvador. Inciso C, Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, aquí el escritor de Hebreos, posiblemente el mismo apóstol Pablo, dice que los sumos sacerdotes tenían necesidad de ofrecer sacrificios continuos, aún por ellos mismos, porque eran pecadores. Pero Jesús no. Jesús hizo un solo sacrificio y con este sacrificio le dio la salvación a toda la humanidad. Y dice, está sentado a la diestra de Dios nuevamente, ¿no? Entonces, la obra de la salvación, que es humillación, pero la exaltación, que es estar junto a la diestra de Dios nuevamente, en el mismo lugar de autoridad que el máximo monarca, que es Dios mismo, ¿no? Ahí puesto como un trono. Junto a ese trono elevado está Jesús en el mismo nivel. Nuestro cuarto tema es la ubicación a la diestra del Padre, cuando se usa la frase que está a la diestra del Padre. Inciso A, Hechos 7:56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Recordamos que es Esteban, el primer mártir de la iglesia en Jerusalén, lo apedrearon, lo mataron por predicar de Jesús, era un evangelista, pero cuando él iba ya a morir dijo, veo al Hijo del Hombre, o sea, veo a Jesús a la diestra de Dios. Nuevamente, aún este hombre muriendo, Esteban, con ese sufrimiento tan grande, él dice, yo veo a Jesús a la diestra de Dios. Qué testimonio tan grande. Después de esto Esteban murió, pero ve a Jesús a la diestra de Dios. Es un testimonio más. Un testimonio hay en Hechos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el lugar de Jesús a la diestra del Padre lo da para no condenar, para dar la perfecta salvación, porque murió y resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, este lugar de privilegio, de preeminencia de Jesús es lo más elevado, pero y desde ahí a la diestra de Dios intercede por nosotros. Recordemos que tanto Jesús como el Espíritu Santo se dice que tienen la labor de interceder por la iglesia. Entonces tenemos dos grandes intercesores ahí. Y eso fue Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Pablo, hablando a la iglesia en Efeso, dice de ese poder que operó en Cristo y le resucitó. O sea, un poder grandísimo para levantar de los muertos a Jesús. Dice, ese mismo poder
nos está sustentando a nosotros. Pero después de que levantó a Jesús, le sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre en lugares celestiales. Recordemos que esto es totalmente simbólico, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son omnipresentes, omniscientes, están en todo el universo, pero dan estos lugares para que entendamos la gloria que están compartiendo el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, inciso de Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces a la iglesia en Colosas, Pablo les está exhortando para permanecer y para esforzarse en la obra del Señor y dice, bueno, si han resucitado con Cristo, o sea, si son salvos, busquen las cosas de arriba. O sea, su primer interés no es lo material, no es lo terrenal, lo temporal. Su primer interés es lo de arriba. Busquen el reino de Dios, busquen la justicia de Dios, busquen el servicio al Señor. Dice, ahí, en esas cosas de arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, en un contexto de exaltación suprema, Jesús está a la diestra de Dios. Y eso es Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el escritor de Hebreos dice que Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios. O sea, tiene el mismo nivel de gloria que el Padre y que el Espíritu Santo. Y la imagen misma de su sustancia, o sea, tiene la misma naturaleza. Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Y también sustenta todas las cosas, o sea, habla como sustentador. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sustentan el universo. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí comparte la función de sustentar. ¿Con qué sustenta Dios el universo? Con su palabra. Solamente con haberlo creado, con haber diseñado perfectamente el universo no se cae. El universo se sostiene de una manera impresionante y está siendo sostenido por el poder de Dios. Entonces, esto es lo que explica la palabra respecto al universo, pero Jesús está compartiendo esa gloria. Y dice que comparte la misma esencia que el Padre y que el Espíritu Santo. Y dice, además se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, esa majestad en las alturas habla de la divinidad. La divinidad. La majestad de las alturas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, en ese nivel Jesús fue colocado después de la resurrección, porque recordemos que cuando estuvo en la tierra fue en un estado de humillación. Hizo 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces habla Pedro ahora, el apóstol. ¿Ve usted cuántos apóstoles, no? Vemos aquí en este caso Lucas con el libro de Hechos, Romanos, Efesios, Colosenses, Hebreos, Pablo y ahora Pedro. Aquí en 1 Pedro 3:22 dice que Jesús subió al cielo y está a la diestra de Dios, porque Pedro fue testigo de que Jesús fue llevado al cielo. Dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Toda autoridad está sujeta a Jesús. Sean ángeles o sean demonios, aún la autoridad humana está sujeta a Dios. Y en su momento Dios va a manifestarlo así. Pedro lo discernió, ¿no? Y el último escritor, Juan, Apocalipsis 22:1 dice, después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, este río de vida que habla, ahí en la ciudad celestial vista por Juan, dice, este río es un río precioso de vida, sale del trono de Dios y del Cordero. O sea, habla ahí del Padre y del Cordero. Recordemos en Apocalipsis 4, habla de la gloria para el Padre. Y en Apocalipsis 5, la gloria para Jesús. En Apocalipsis 22 dice, el Padre y el Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. En el trono está Dios el Padre y el Cordero en este momento. El Espíritu Santo es mencionado en otros contextos. Vamos a hablar ahora del último tema de nuestro día de hoy, que es el retorno de Jesús. ¿Cómo va a retornar Jesús? Número 1, descripción de su venida. Dice, inciso número 1, 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, los apóstoles hablaban de la venida de Jesús. Se resucitó, pero va a venir. Recordemos que ellos pensaban que iba a ser inmediato. No tenían la idea de que iban a pasar por lo menos 2000 años hasta que nosotros estamos con vida en este día y aún el Señor no ha venido. Aún nos da la oportunidad de servir, pero decía, el que no ame la venida del Señor, o sea, el que no tenga la convicción de que Jesús viene y ama esa venida, sea anatema. Habla entonces de una maldición. Recuerda ahí, ¿no? O sea, los que se apartaban del Evangelio, pues entonces eran anatema. Número 2, segunda a los Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, le habla a una iglesia gentil, dice que los judíos ya tenían esa
destino de estar con el reposo de la salvación, dice, pero a nosotros y a ustedes nos dio el reposo, para que cuando Jesús se manifieste con los ángeles de su poder, o sea, habla ahí de la venida de Jesús, cuando vendrá después de la gran tribulación, gobernar el mundo 1000 años. Y entonces esa glorificación también habla de la exaltación de Jesús. Número 3, 1 Timoteo 6, 14 y 15, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo, hablando a Timoteo, dice, hay que guardar el mandamiento sin mácula. Mácula quiere decir mancha o pecado. Ni reprensión, error. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el concepto de Pablo del ministerio es hasta que Jesús venga. Sigue, Timoteo, sirviendo, sigue predicando, corrige tus caminos, haz lo mejor que puedas hasta que el Señor aparezca. Nosotros damos gracias a Dios porque es la misma norma que ha sucedido en miles de ministerios. Después de Pablo y Timoteo, a lo largo de la historia de la iglesia, hay personas que han permanecido hasta la aparición del Señor. El Señor no ha aparecido, seguimos esperando y seguimos fieles hasta que Él aparezca. Y dice, a su tiempo mostrará Dios, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, esta aparición la tiene en su dominio totalmente Dios. Punto 4, segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Citando ahí 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17 y Daniel 11, 36. Entonces Pablo habla ahí a la iglesia otra vez en Tesalónica y dice respecto a esta venida y la reunión con él, que nadie los engañe. Porque ya había personas que decían que ya la venida estaba muy inmediata o que ya había sucedido. Entonces Pablo dice, no, tienen que esperar hasta que primero venga la apostasía y el hijo de perdición es el anticristo. Por eso nosotros estamos totalmente seguros en esa parte del esquema profético, que hasta que venga el anticristo, que gobierne mundialmente, que es un tema que ya hemos manejado, bueno, después de que el anticristo esté aquí durante la gran tribulación, se va a manifestar entonces el Señor en su venida para reinar 1000 años. Entonces no tenemos nosotros que adelantar tiempos y nunca podemos buscar a nadie que dé fechas, nada más vemos eventos hasta que venga la apostasía y el anticristo. Después de esto, en el milenio Jesús reinará y se manifestará. Punto 5, Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Interesante que Santiago, el hermano de Jesús, hijo de María y José, escribe esta carta y habla a la iglesia para que tenga paciencia. O sea, no se desanimen, no se desesperen, no se aparten, sigan con paciencia y afirmen los corazones porque la venida del Señor está cerca. O sea, sigan viendo como muy inmediata la venida de Jesús y decían, esto nos anima y vamos a continuar. Pero gracias a Dios que en todas las generaciones de la iglesia esta misma paciencia nos mantiene fieles al Señor. Punto 6, 1 de Juan 2:28, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan el apóstol, en su primera carta, dice ahora, les habla como hijitos, así de una manera muy afectuosa, habla a la iglesia y dice, permanezcan en Él. Todos los que están hablando de venida de Jesús, permanezcan, no pierdan la paciencia. Cuando se manifiesta, tengamos confianza. Habla entonces del fruto de la fe, Juan aquí, tengan paciencia. Y recuerde, Juan fue el apóstol más longevo, según la historia, parece que fue muy anciano, un hombre verdaderamente de una edad muy avanzada. Y aún así decía, tengan paciencia, tengamos confianza para que cuando Él venga no nos alejemos del avergonzado. O sea, quienes se apartan de la fidelidad, quienes buscan otro tipo de beneficios, pues pueden entonces ser reprobados. Pero si ustedes permanecen fieles, no van a ser avergonzados. Punto 2, nuestro curso, efectos de su venida. Número 1, segunda a los Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto citando Isaías 11:4. Recordamos aquí otra vez el anticristo. El Señor va a dejarlo, está haciendo su gobierno totalmente falaz, totalmente mentiroso, pero cuando el Señor decida lo va a disciplinar y lo va a quitar del poder. Número 2, segunda a Timoteo 4, del 1 al 7, te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que hinches a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el corazón comezón para oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán de las fábulas. Pero tú sé sobrio en esto, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras muy impresionantes del apóstol Pablo para Timoteo, donde dice, te encarezco que sigas predicando, porque dice, el Señor va a venir a juzgar vivos y muertos. O sea, es parte del efecto de la venida de Jesús, va a juzgar a todos. Pero dice, sin embargo, te pido que sigas predicando, exhortando, redarguyendo, con toda paciencia y doctrina. Se sigue enseñando, sigue predicando, porque, y da una profecía, vienen tiempos en que se apartarán de la fe. Muchos no van a querer seguir con la fe. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Dice que no sufrirán la sana doctrina. O sea, muchas personas que se reúnen supuestamente para estar en las cosas de Dios, para estar como iglesia, no toleran la sana doctrina. En cuanto se corrige lo doctrinal, no les parece bien, porque buscan otro tipo de experiencias, otro tipo de manifestaciones, pero entonces tenemos ahí un gran problema, ¿no? Y dice, están no con la sana doctrina. Por eso la iglesia tenemos que seguir predicando una sana doctrina, versículo por versículo, palabra por palabra, texto por texto, para que la iglesia siga siendo formada. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, mucha gente desea oír esas ideas falaces, esas mentiras, y dice, y se van a amontonar maestros. ¿Cuántas personas se llaman maestros a sí mismos? Y dicen que enseñan el nombre de Dios, o como iglesias cristianas, o como ministerios cristianos, pero dice conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es un placer perverso. Entonces están buscando una concupiscencia, un placer apartado de la santidad, apartado de las cosas de Dios, dice, y apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Parece una decisión muy, muy concreta de algunos grupos que de veras ya no quieren oír la palabra de Dios. Tienen fábulas, realmente cuentan ideas, cuentan algo que les parece impresionante, pero apartan de la verdad del oído. Por eso fíjese que la iglesia tiene que estar muy educada en la verdad. ¿Esto que estoy viendo es verdad o no es verdad? Si se me está predicando la palabra, si me está predicando lo que es verdad, mi oído tiene que estar escuchando. Me guste o no me guste, yo tengo que oír la verdad. Pero dice que las que están en contra de este concepto, su oído lo están apartando de la verdad. No les interesa la verdad, les interesan las fábulas. Y vemos ahí cuántas personas inventan cosas, ¿no? Lamentablemente tenemos mucha invención de ideas, de expresiones, de experiencias, mucho en el movimiento carismático y más allá también un poquito en otros grupos que realmente se están buscando esas experiencias tan extrañas. A veces les parecen muy impresionantes, pero son muy, muy extrañas, ¿no? Entonces dice allí, tienes que tener cuidado. Sé sobre en todo, o sea, le hablaba Pablo a Timoteo, y esto es una indicación pastoral. La sobriedad, recordemos, es un cuidado, una conducta cuidada, depurada, muy madura. Y dice Pablo a Timoteo, si se van a apartar de la fe, si va a pasar tiempo en que ya no estarán en la sana doctrina, y la gente tiene comezón de oír y se apartan de lo sano y buscan las fábulas, tú tienes que ser sobrio. Un llamado a la iglesia seria, a la iglesia que busca la palabra de Dios, a la iglesia que sí tiene manifestaciones y milagros, pero todo conforme a la palabra, todo conforme a lo que está en el texto bíblico, que el texto nos rija, que el texto nos gobierne en todas las experiencias que tenemos como iglesia. Y dice, tienes que ser sobrio en todo, porque iba a haber un gran ataque. De hecho, Timoteo estuvo en la cárcel. Según la carta a los hebreos, vemos que Timoteo estuvo en la cárcel con Pablo. Entonces iba a haber persecución, iba a haber ataque. Y aunque haya persecución y ataque, tú tienes que mantenerte. Mantente fiel a la palabra, mantente fiel en todo, porque va a haber mucho tipo de problemas. Sé sobrio en todo. Es una frase así muy extensa, ¿no? Decíamos entonces, mantener esa seriedad, esa sobriedad con el Señor en todo. Aunque haya escasez o haya abundancia, haya enfermedad o haya salud, haya algún momento de éxito o de aparente fracaso, soporta las aflicciones. O sea, un siervo de Dios tiene aflicciones. Le dice aquí Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. No le dice, huye de ellas o declara que no existen. Dice, tú soporta las aflicciones. Si va a haber aflicciones, hay sufrimiento, no nos gusta el sufrimiento, pero va a venir. Entonces dice, soporta las aflicciones. ¿Qué maestro y qué alumno? Pablo con Timoteo. Y le dice, este gran maestro soporta la aflicción. Va a haber menosprecio a tu ministerio, va gente que se aparta de la palabra, iglesias que se vacían con tal de ir a llenar auditorios con cosas mentirosas. Dice, bueno, tú tienes que estar aguantando todo esto. Y con ese haz obra de evangelista, le habla de que siga compartiendo la palabra.
sigue haciendo el evangelio, sigue haciendo la labor de predicar a Cristo, porque eso es lo que hacemos en la iglesia. Somos evangelistas porque predicamos a Jesús. A cualquier persona que viene le hablamos de Cristo. Hay hermanos que tienen mucho la carga con ese ministerio, lo desarrollan muy lindo, pero toda la iglesia es responsable de ser obra de evangelista. Tengo que hablar de Cristo, tengo que orar, tengo que presentar el mensaje para que la gente se convierta. Aún en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, podemos ser evangelistas. En línea, a través de otros medios electrónicos, hablar de Cristo, llenar las líneas, ¿no? Las redes con la palabra del Señor. Cuando se cumple tu ministerio, Pablo le habla a Timoteo de un desafío. No te apartes de cumplir tu ministerio. Porque muchos se apartan por las fábulas y por la fama y por doctrinas erróneas, pero tú cumple tu ministerio. Gracias a Dios porque los que sirven al Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministerios formativos, tienen que cumplir su ministerio. Tienen que cumplir, pero toda la iglesia en general, los administradores, los que sirven, los que enseñan, los que administran, los que reparten, los que hacen misericordia, los que presiden, todos tenemos que cumplir nuestro ministerio. En la condición que sea, podemos seguir. Esto está ahora muy gráfico con este confinamiento que tenemos, porque gracias a Dios los que quieren servir lo siguen haciendo en línea. Se reúnen, buscan la manera de no apartarse, de ver cómo servir para que la obra de Dios no se detenga. La obra de Dios no se puede detener por una emergencia tan fuerte como la que estamos viviendo, aunque hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar al Señor, pero podemos continuar adelante. Y Pablo dice algo así muy triste para nosotros, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, Pablo ya sabía que iba a morir. Ya sabía que estaba en la cárcel de Roma, que estaba siendo su caso juzgado. Y bueno, nada menos Nerón fue quien mandó decapitar al apóstol Pablo. Y dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Qué madurez tan grande. No iba a perder la salud o perder un poco de economía o sentirse un poco afligido. Dice, yo ya voy a morir. Realmente un hombre de Dios. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y tiene la disposición. Y el tiempo de mi partida está cercano. Un poquito de la idea de repetición muy judía. Y dice, voy a partir. Los siervos de Dios parten, pero qué fidelidad, no dejándose seducir por esa mala doctrina, no dejándose seducir por esas ideas de fábulas, por esas ideas totalmente falsas. Y qué descripción tan grande, dice, he pelado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un hombre que peló la batalla, o sea, se esforzó. Se enfrentó a mucha persecución, sobre todo desde el libro de los Hechos, con los judíos que estaban atacando la fe hacia los gentiles, y él dice, yo he pelado la batalla. Un hombre de Dios pelea la batalla. Tiene un reto que cumplir cada día. Tiene mucha agresión, mucha violencia alrededor, pero tiene que pelear la buena batalla. No que busquemos violencia, sino que nos portemos con valentía. Y dice, he acabado la carrera. Cuando el ama Pablo en varias ocasiones dice, es como una gran carrera. Así como un maratón que se requiere una preparación, que se requiere la constancia, se requiere esfuerzo, se requiere una disciplina férrea. Así es cuando alguien quiere acabar. Opuesto a los que se oponen y buscan sus concupiscencias o buscan la palabra falsa. Y dice Pablo, he guardado la fe. O sea, me he mantenido en las cosas de Dios. Un punto 3, Tito 2:3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente Pablo habla ahí a Tito respecto a aguardar la bienaventurada manifestación del Señor. Esta venida del Señor nos va a dar bendición y es parte de su glorificación. Punto 4, 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pedro, el apóstol también, dice, la fe va a ser sometida a prueba. Y aquí la palabra prueba es un ataque muy fuerte, es una aflicción muy grande. Entonces, aún en la fe podemos tener aflicciones y seguir. Que Dios nos dé la fortaleza para continuar. Y dice, bueno, así que la fe es más preciosa que el oro, que se purifica con fuego. Dice ahí, entonces la fe puede ser pasada por fuego. Pasaremos por fuego de aflicción, de persecución, de ataques, pero que no nos apartemos de buscar al Señor y de estar firmes en las cosas de Dios. Dice, para que esta prueba, esta fe probada por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste el Señor. O sea, Jesús va a ser manifestado y esa es parte de su glorificación, pero la iglesia tiene alabanza, gloria y honra. Estamos alabando al Señor, le glorificamos y le honramos por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y dice ahí también, 2 de Pedro 1:16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro nuevamente habla ahí, dice, les dimos a conocer el poder y la venida. El poder es inmenso.
La venida es segura, el Señor viene. Dice, no seguimos fábulas, o sea, no estamos pensando en mentiras, estamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo, la profecía, la palabra, y vimos con nuestros ojos su majestad. Recordamos que fue un testigo presencial del ministerio de Jesús. Dice, estamos esperando la aparición gloriosa del Señor. Punto 6, Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que da testimonio? Jesús. Recordamos que desde el primer capítulo de Apocalipsis dice que es el testimonio de Jesucristo. Y él da testimonio de todo lo que se reveló a Juan. Y dice, vengo en breve. O sea, va a venir y va a ser glorificado. Y la expresión de Juan, amén, sí, ven Señor Jesús, habla del amor y habla de el valor que se le da a la venida de Jesús. Nuestro punto 3 de esta lección es la aparición que dará inicio a la gran tribulación. Número 1, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo se dan estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces los discípulos estaban interesados en la venida del Señor Jesús y lo que iba a ser la gran tribulación. Esto es interesante porque cuando Jesús traslada a la iglesia, recordamos esa no es venida, esa aparición. Cuando se lleva a la iglesia, empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación es parte entonces de esa glorificación de Jesús porque van a suceder eventos muy catastróficos, sobre todo para Jerusalén y para el mundo entero. Pero dice, bueno, esto que va a pasar es parte de una idea profetizada, pero Jesús sigue siendo glorificado. Punto 2, Mateo 24:27-28 dice, porque como relámpago que sale de oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera un cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Citando también Lucas 17:23, 24 y 37. Entonces, cuando Jesús habló a los discípulos, decía, voy a ser como las águilas que se presentan, habla de realmente todas las aves que son incluso carroñeras, que ubican cuerpos muertos, y así va a ser la venida, como un relámpago porque va a ser rápida, y con una certeza porque donde esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas, o sea, donde van a estar los muertos para encontrarse con el Señor, van a ser llamados. Así como por el instinto de las aves de rapiña llegan a no en cuerpo muerto, la iglesia va a llegar a Jesús por la obra puesta en nuestro corazón de seguir. Recordemos, primero los que están muertos resucitarán y después los vivos van a ser trasladados. La iglesia de la traslación, que bueno, una bendición grande para esa iglesia que toque este evento. Punto 3, 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo, abandonó la iglesia de Corinto, dice, bueno, todo tiene un orden. Cristo es las primicias, o sea, la primera resurrección grande es la de Jesús y luego los que son de Cristo. Los convertidos judíos y cristianos a lo largo ya de tantos siglos van a ser llevados a la gloria del Señor. Dice punto 4, 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces habla de la corona del apóstol. Dice, ¿cuál es la corona? ¿Cuál es el gran premio? En la venida del Señor, bueno, la obra. La iglesia, los convertidos, los salvos, los que fueron enseñados, los que fueron producto de las misiones. Y esto va a ser en la venida de mi Señor, en su venida. En su venida habla de gloria para Jesús también. Punto 5, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos con el Señor siempre. 1 Corintios 15, 51 y 52, se cita también aquí. Entonces, esta es la descripción de la resurrección de los santos, donde también Jesús es glorificado y da lugar a la gran tribulación. Empieza la gran tribulación en cuanto la iglesia resucita y va llevada con el Señor. Describe claramente que Jesús aparece y la iglesia que ha muerto, los muertos en Cristo, se levantan primero. Son de cualquier lugar donde estén en sepulcros o si su cuerpo ya son esporas o donde haya estado su cuerpo, va a levantarse de esa materia un cuerpo nuevo. Y dice, y van a estar con el Señor. Y los que estemos vivos. Pablo pensaba que era inmediato realmente, ¿no? Por eso decíamos, muchos hermanos en la primera etapa de la iglesia, el primer siglo, pensaban que la venida de Jesús iba a ser así muy inmediata, en cuestión de décadas. Porque dice Pablo, los que estemos vivos, o sea, Pablo pensaba que iba a estar vivo. Sin embargo, ya por el plan perfecto del Señor, pues después de 2000 años, Pablo murió,
fue decapitado, fue llevado al Señor, pero las diversas generaciones en la iglesia hemos ido predicando lo mismo. Estamos esperando que cuando Jesús aparezca, la iglesia que esté ya muerta sea llevada a su presencia. Pero luego los que estén vivos en ese momento van a ser llevados. Citábamos esto también en el punto 4 anterior. Pero también dice que vamos a estar para siempre con el Señor en el aire. Habla de la gloria del Señor. Tiene una gloria permanente, perfecta. Ya no hay nada de humillación, ya no hay sangre, ya no hay clavos, solamente las marcas de su cruz. Pero Jesús tiene una glorificación. Punto 6, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el orador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Nuevamente, Santiago, hermano de Jesús, habla ahí de una paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. La primera iglesia fue perseguida, tuvo tanta muerte, estaban siendo tan atacados. Se decía Santiago, también pastor y un escritor en este caso, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean cómo el orador espera que llegue la lluvia temprana y tardía. Habla de la lluvia temprana al inicio de la cosecha y la tardía. Para que haya mucha cosecha, el labrador esperaba esas dos lluvias. Y dice aquí entonces, con esa paciencia como un labrador que está viendo que llega la primera lluvia y la última lluvia, ustedes tienen que ser igual, gente que está con paciencia. Nuevamente, siempre la venida del Señor relacionada con paciencia. La iglesia está esperando con paciencia, no con impaciencia, con paciencia. El último texto que tenemos, 2 de Pedro 3:4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de la creación. Pablo describe la expresión de los que no tienen paciencia, de los que no esperan en el Señor y ya están desesperados. Y decía, bueno, dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Recuerda que la venida viene y tiene varias palabras. El advenimiento es la aparición. Él va a venir, ¿por qué? Lo prometió, va a venir por su iglesia y dice, entonces, aún desde que los padres durmieron, habla de la generación anterior, y quizás desde el tiempo de los judíos, desde Génesis, y dice, bueno, hemos estado esperando que llegue el Señor y no ha venido. Las cosas están como al principio de la creación. Bueno, recuerde que Dios tiene gran poder y gran tiempo y tiene la soberanía perfecta. Todo sucederá en su tiempo. No caigamos en desesperación, ni pensemos que Él dará su promesa, ¿no? Dicen varias partes aquí, no tiene tardanza en su promesa, o sea, Él va a venir cuando lo tiene destinado. De hecho, Dios conoce perfectamente el tiempo en que va a venir y no va a adelantarlo. Nosotros más bien tenemos que vivir con paciencia y tenemos que evangelizar y dedicarnos y no apartarnos de las cosas de Dios, porque la venida del Señor es totalmente cierta, es ciertísima. El Señor viene pronto. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Les enviamos nuevamente un abrazo y estamos con este material de Cristología. Dios les siga bendiciendo.